Lo que estás a punto de escuchar le sucedió a un hombre común y corriente que aceptó un trabajo sencillo por dinero. Una noche de guardia en una casa vacía, nada del otro mundo. Pero lo que vio a través de esa ventana en la madrugada cambió su vida para siempre. Esta es la historia de José Luis y de la cosa que subió las escaleras buscándolo. José Luis era un hombre de 35 años, trabajador y de pocas palabras, nacido y criado en Puebla. Llevaba años viviendo de trabajos temporales, haciendo lo que fuera necesario para pagar la renta y mandar algo de dinero a su madre, que vivía sola en su pueblo. Pintaba casas, cargaba bultos en el mercado, ayudaba en mudanzas, cualquier cosa que le permitiera ganarse la vida honradamente. Un viernes por la tarde, mientras tomaba un café en una fonda cerca de la terminal de autobuses, se encontró con un conocido llamado Patricio. Hacía años que no se veían, desde que ambos trabajaron juntos en una obra de construcción. Patricio se veía bien, vestía ropa limpia y traía dinero en la cartera. Después de charlar un rato sobre los viejos tiempos, Patricio le hizo una propuesta. «Oye, José Luis, tengo un trabajito fácil para ti si te interesa. Un conocido mío tiene una casa en Orizaba, por la zona de la Alameda, y necesita a alguien que se quede ahí cuidándola durante el fin de semana. Los dueños están de viaje y no quieren dejarla sola. Es una calle tranquila, no hay problema de robos ni nada por el estilo. Solo tienes que dormir ahí 2 noches, asegurarte de que todo esté en orden, y el lunes temprano les entregas las llaves. Te pagan bien, 1,000 pesos por las 2 noches. José Luis levantó las cejas con interés. 1,000 pesos por básicamente dormir en una casa ajena sonaba demasiado bueno para ser verdad. Pero Patricio le aseguró que era un trabajo legítimo. El dueño es un señor mayor que es muy desconfiado y quiere que alguien vigile la casa mientras él no está. Nada más. ¿Te animas? La verdad era que José Luis necesitaba el dinero. Su madre estaba enferma y los medicamentos eran caros. Además, ¿qué tan difícil podía ser pasar 2 noches en una casa vacía? Aceptó sin pensarlo mucho. Patricio le dio la dirección, las llaves, y le explicó que la casa tenía 2 pisos, que había comida en el refrigerador y que podía usar lo que necesitara. Solo no hagas desorden y cierra bien las puertas y ventanas en la noche, le advirtió antes de despedirse. El sábado por la tarde, José Luis tomó un autobús a Orizaba. El viaje duró poco más de 1 hora y llegó cuando el sol empezaba a ponerse. La ciudad de Orizaba era bonita, con sus edificios antiguos y sus calles empedradas. Siguió las indicaciones que Patricio le había dado y llegó a una calle tranquila cerca de la Alameda, un parque grande rodeado de árboles frondosos. La casa era de 2 pisos, con fachada de color blanco y una puerta de madera pesada. No era lujosa, pero se veía bien cuidada. José Luis metió la llave en la cerradura y entró. El interior estaba ordenado y limpio, con muebles viejos pero en buen estado. Olía a humedad y a cerrado como todas las casas que llevan días sin habitarse. Recorrió la planta baja primero. Había una sala con un sofá desgastado, una televisión antigua y algunas fotografías enmarcadas en las paredes. En la cocina encontró el refrigerador que Patricio había mencionado, con algunas cosas para comer: huevos, pan, jamón y refrescos. Había una mesa pequeña con 2 sillas y una ventana que daba al patio trasero. Luego subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. En el segundo piso había 2 habitaciones y un baño. Una de las habitaciones estaba cerrada con llave, pero la otra estaba abierta y tenía una cama individual, un ropero viejo y una ventana grande con vista a la calle. José Luis dejó su mochila sobre la cama y decidió que ese sería su cuarto durante las 2 noches. La primera noche transcurrió sin problemas. José Luis cenó un sándwich, vio algo de televisión y se fue a dormir temprano. No escuchó nada extraño, solo el sonido ocasional de algún carro pasando por la calle o el ladrido lejano de un perro. Se despertó el domingo por la mañana sintiéndose descansado y pensando que el trabajo era realmente fácil. Pasó el día caminando por la Alameda, comió en un puesto de tacos y regresó a la casa cuando empezaba a oscurecer. Cenó otro sándwich, revisó que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas como le habían indicado,
y subió a su habitación. Se acostó en la cama con la ropa puesta, pensando que solo tenía que pasar una noche más y al día siguiente recogería su dinero. Se quedó dormido alrededor de las 10 de la noche. El sueño fue profundo al principio, sin sueños ni interrupciones, pero algo lo despertó bruscamente en medio de la madrugada. Abrió los ojos de golpe y se quedó quieto, tratando de identificar qué lo había sacado del sueño. Miró su reloj de pulsera y vio que eran las 3 de la mañana, y entonces lo escuchó. Un llanto. No era un llanto normal, de tristeza o de pena. Era un lamento profundo y desgarrador que venía de la calle, justo abajo de su ventana. Parecía el sonido de alguien que estaba sufriendo un dolor terrible, una mezcla de sollozos y gemidos que ponía los pelos de punta. José Luis se incorporó en la cama con el corazón acelerado. El llanto continuaba, cada vez más fuerte y más angustiante. Era la voz de una mujer, estaba seguro de eso. Los gemidos subían y bajaban en intensidad, como olas de dolor que no terminaban nunca. Entre los lamentos se escuchaban palabras entrecortadas que no llegaba a entender bien. Se levantó de la cama despacio y caminó hacia la ventana. Las cortinas estaban corridas y solo entraba un poco de luz de los faroles de la calle. El llanto seguía, ahora acompañado de lo que parecían palabras de súplica. «Alguien está herido», pensó José Luis. «Tal vez hubo un accidente o alguien necesita ayuda». Con manos temblorosas descorrió un poco la cortina y miró hacia la calle. Al principio no vio nada, solo la calle vacía iluminada por la luz amarillenta de un farol lejano. Pero entonces, sus ojos se ajustaron a la oscuridad y la vio. Había una figura justo frente a la casa, parada en medio de la calle. Era una mujer encorvada, inclinada hacia adelante como si algo le doliera terriblemente. Llevaba un vestido negro largo que arrastraba por el suelo y tenía un zarape oscuro sobre los hombros. Su cabello era largo y desgreñado, cayendo sobre su rostro. Tenía las manos apretadas contra su abdomen, como si tratara de contener algo que se le salía. José Luis sintió lástima al verla. Claramente la mujer estaba en problemas y necesitaba ayuda. Abrió la ventana con cuidado, asomándose un poco más. El aire de la noche entró frío y con un olor extraño que no supo identificar. «Señora», llamó con voz que intentaba sonar fuerte pero le salió temblorosa. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» La mujer dejó de llorar de inmediato. El silencio fue tan abrupto que resultó casi más aterrador que el llanto. José Luis vio cómo la figura se quedaba completamente quieta, como una estatua en medio de la calle. Pasaron varios segundos en los que no se escuchó nada, ni siquiera el viento, y entonces la mujer volteó. Giró la cabeza lentamente hacia arriba, buscando el origen de la voz. José Luis sintió que algo estaba mal, terriblemente mal, pero ya era demasiado tarde para cerrar la ventana. La mujer levantó el rostro completamente y lo miró directamente a los ojos. Lo que José Luis vio en ese momento lo perseguiría por el resto de su vida. La cara de la mujer era la de alguien muy anciano, arrugada y grisácea como si llevara siglos en la tumba. Pero eso no era lo peor. Lo peor era su boca. Estaba abierta de una manera que ninguna boca humana debería poder abrirse, estirada en una sonrisa horrible que le llegaba casi hasta las orejas. No había dientes en esa boca, solo oscuridad, un vacío negro como un pozo sin fondo. Y de ese vacío caía baba, mucha baba espesa que le goteaba por la barbilla y el cuello, manchando el vestido negro. La sustancia brillaba bajo la luz del farol, viscosa y repugnante. Los ojos de la mujer eran completamente negros, sin blanco ni pupila, solo dos agujeros oscuros que lo miraban fijamente. José Luis dio un grito ahogado y se echó hacia atrás, tropezando con la cama. Su cuerpo actuó por instinto. Se lanzó hacia la ventana y la cerró de un golpe tan fuerte que el vidrio casi se rompe. Corrió hacia la puerta de la habitación y la cerró también, pasando el seguro. Pero no se sintió seguro con eso. Agarró la silla que estaba junto al ropero y la trabó contra la puerta, apoyándola bajo la manija. Su respiración era agitada y sentía que el corazón iba a salírsele del pecho. Se dejó caer al suelo con la espalda contra la pared
lo más lejos posible de la ventana. Las manos le temblaban incontrolablemente y sentía un sudor frío que le recorría todo el cuerpo. Comenzó a rezar, susurrando oraciones que su madre le había enseñado cuando era niño, oraciones que no había dicho en años. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre», murmuraba una y otra vez, aferrándose a las palabras como si fueran un escudo. Afuera, el llanto había comenzado de nuevo, pero ahora sonaba diferente. Ya no era un lamento de dolor. Era algo más siniestro, más deliberado. Era el llanto de algo que sabía que lo había visto, de algo que sabía dónde estaba, y entonces escuchó algo que hizo que se le helara la sangre. El sonido de la puerta principal abriéndose. José Luis sabía que había cerrado esa puerta con llave antes de subir a dormir. Lo recordaba claramente. Pero ahí estaba. El inconfundible sonido de las bisagras viejas chirriando, mientras la puerta se abría lentamente. La cosa había entrado a la casa. José Luis se quedó petrificado en el suelo, escuchando con atención cada sonido que venía de la planta baja. Escuchó pasos, pero no eran pasos normales. Era un arrastre pesado, como si algo se moviera con dificultad por la sala. El sonido era húmedo, acompañado de un goteo constante que imaginó era esa baba repugnante cayendo al piso. El llanto continuaba, pero ahora venía desde dentro de la casa. Los lamentos resonaban por las paredes, subiendo por las escaleras. José Luis podía escuchar las palabras más claramente ahora, y deseó no haberlo hecho. «Ayúdame», decía la voz. «Me duele mucho. Por favor, ayúdame». Pero la voz no sonaba como la de alguien que realmente pedía ayuda. Sonaba burlona, como si estuviera jugando con él. Los pasos arrastrándose llegaron al pie de las escaleras. José Luis escuchó cómo la cosa comenzaba a subir, escalón por escalón. Cada paso de madera crujía bajo el peso, y entre cada crujido se escuchaba el goteo de esa sustancia viscosa. El ascenso era lento, deliberado, como si la cosa quisiera que él supiera exactamente dónde estaba en cada momento. José Luis apretó los ojos con fuerza y siguió rezando, ahora en voz más alta para tratar de bloquear los sonidos de afuera. «Ave María Purísima, sin pecado concebida», decía una y otra vez, con las manos juntas frente al pecho. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras rogaba que la puerta resistiera, que la silla fuera suficiente para mantener a esa cosa lejos. La cosa llegó finalmente al segundo piso. José Luis podía escuchar cómo se arrastraba por el pasillo, acercándose a su puerta. El llanto se detuvo de nuevo y fue reemplazado por un sonido nuevo, algo que parecía una respiración ronca y trabajosa. Podía sentir la presencia del otro lado de la puerta, tan cerca que juraba poder oler ese olor a putrefacción que emanaba de ella. Y entonces comenzó a arañar la puerta. Las uñas raspaban la madera con un sonido chirriante que hacía que a José Luis se le pusieran los pelos de punta, una y otra vez, sin parar. Podía imaginar esas manos arrugadas y grisáceas arañando desesperadamente la madera, dejando marcas profundas en la superficie. «Déjame entrar», dijo la voz del otro lado. Su tono había cambiado completamente. Ya no fingía dolor ni tristeza. Ahora sonaba hambrienta, ansiosa. «Déjame entrar, José Luis. Sé que estás ahí. Te vi en la ventana. Vi tu cara. Déjame entrar y todo terminará rápido». José Luis sintió que iba a desmayarse del terror. ¿Cómo sabía su nombre? No se lo había dicho a nadie en esa casa. Nadie sabía que estaba ahí excepto Patricio. Siguió rezando más fuerte, casi gritando las oraciones para ahogar esa voz horrible. «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo». El arañazo en la puerta continuó durante horas. A veces se detenía por unos minutos y José Luis se atrevía a tener esperanza de que la cosa se hubiera ido. Pero entonces volvía a empezar, acompañado de los lamentos renovados. La cosa no se cansaba, no se rendía. Seguía ahí, esperando, rascando, llamándolo por su nombre. José Luis perdió la noción del tiempo. Podían haber pasado 2 horas o 5, no lo sabía. Se quedó en el suelo, temblando, rezando, llorando,
esperando. Sus ojos estaban fijos en la puerta, viendo cómo la madera se astillaba poco a poco bajo el ataque constante de esas uñas. La silla seguía trabada bajo la manija, pero ¿cuánto más resistiría? Finalmente, cuando José Luis ya no podía más y pensaba que iba a volverse loco, vio algo por la ventana. Un rayo de luz. El amanecer. El cielo comenzaba a clarear con los primeros tonos grises y rosados del alba. Y en cuanto la primera luz del sol tocó la ventana, los arañazos se detuvieron abruptamente. El silencio fue total. José Luis esperó, conteniendo la respiración sin atreverse a moverse. Pasaron varios minutos sin que se escuchara nada. Lentamente, con piernas que apenas le respondían, se incorporó y se acercó a la puerta. Pegó la oreja a la madera y escuchó. Nada. Solo el silencio de una casa vacía. Esperó hasta que el sol estuvo completamente arriba en el cielo. Esperó hasta que escuchó a la gente comenzar a transitar por la calle, el sonido de carros y voces normales que le devolvieron un poco de cordura. Solo entonces se atrevió a mover la silla y abrir la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío. Bajó las escaleras corriendo y vio que la puerta principal estaba cerrada, como si nunca se hubiera abierto, pero en el piso había marcas húmedas, un rastro viscoso que subía por las escaleras y llegaba hasta su puerta. Y cuando revisó la puerta de su habitación, vio las marcas profundas de las uñas, docenas de arañazos que habían dejado la madera astillada y destruida. José Luis no se quedó ni un minuto más. Agarró su mochila, salió corriendo de la casa y dejó las llaves debajo del tapete como le habían indicado. No esperó a Patricio, no esperó su pago. Solo corrió hasta la terminal de autobuses y se subió al primer camión que salía hacia Puebla. Nunca volvió a Orizaba. Nunca volvió a aceptar trabajos de cuidar casas ajenas. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué parecía tan asustado cuando oscurecía, José Luis simplemente decía que había visto cosas que era mejor dejar en paz. Cosas que esperan en la oscuridad, con bocas abiertas y ojos negros, esperando a que alguien cometa el error de mirarlas. Y hasta el día de hoy, si alguien pasa por esa calle tranquila cerca de la Alameda de Orizaba a las 3 de la mañana, puede escuchar un llanto lejano, el lamento de una mujer de negro que busca a alguien que la mire desde una ventana. Alguien que cometa el mismo error que cometió José Luis. Antes de empezar, hay algo que debe quedar claro. En los cerros del norte hay cosas que no son juego. No son cuentos para asustar ni historias para curiosos. La gente de esos lugares no habla por hablar. Dicen que si ves una luz en el cerro, no la sigas. Dicen que si esa luz se acerca a tu casa, no la mires fijamente. Y dicen que si alguna vez golpea tu ventana, ya es demasiado tarde. Porque esas luces no solo se ven, también te ven a ti. Y cuando eso pasa, ya no te dejan en paz. En el norte de México, entre caminos de tierra y cerros secos, hay historias que siguen vivas. No cambian con el tiempo porque siguen ocurriendo. Ahí la gente habla de brujas como algo real, algo cercano. Dicen que viven en lo alto de los cerros y que por las noches bajan convertidas en bolas de fuego. Luces que flotan y se mueven como si buscaran a alguien. Muchos que no son de ahí se ríen de estas cosas. Pero los que viven en esos lugares no. Ellos saben que cuando una de esas luces aparece, no es casualidad. Saúl Torres nunca creyó en nada de eso. Tenía 45 años, trabajaba como supervisor en una maquiladora en Chihuahua y llevaba una vida tranquila con su esposa y sus 2 hijos adolescentes. Era un hombre práctico, de esos que necesitan ver para creer. Durante años evitó regresar a su pueblo, San José de las Delicias, dejando atrás todo lo que tenía que ver con esas creencias. Pero todo cambió cuando recibió la llamada. Su padre había fallecido de manera repentina. Sin mucho que pensar, Saúl tomó a su familia y viajó de regreso al pueblo. Desde que llegaron, algo se sentía distinto. El aire era más pesado, el silencio más profundo. Las casas parecían las mismas, pero había una sensación difícil de explicar, como si el lugar mismo estuviera atento a su presencia. El funeral fue sencillo, con pocas palabras.
Saúl notó que algunos evitaban mirarlo directamente, mientras otros hablaban en voz baja cuando él pasaba, como si supieran algo que él no. Al terminar el entierro, su tío Laurentino se le acercó con una expresión seria. Le dijo que se quedara esa noche en la casa de su padre, que no era bueno andar afuera cuando oscurecía. Saúl pensó que era una exageración, pero aceptó por respeto. La casa seguía igual, vieja, silenciosa, con ventanas que daban directamente al cerro. Ese cerro del que le advertían cuando era niño. Esa noche, su familia se fue a dormir temprano y todo parecía tranquilo, hasta que Saúl despertó por un silbido agudo, largo y cercano. El cuarto estaba caliente, demasiado para ser de noche. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Y entonces lo vio. Una bola de fuego flotando afuera, quieta, como si estuviera observando la casa. La luz comenzó a acercarse y el vidrio empezó a vibrar. En ese momento, Saúl entendió algo que le heló el cuerpo. Esa cosa no estaba ahí por casualidad, había ido por él. La bola de fuego se acercó más a la ventana y el vidrio comenzó a vibrar con fuerza. El calor dentro del cuarto se volvió sofocante. De pronto, un golpe seco hizo que Saúl retrocediera. Luego otro, y otro más. Entonces escuchó su nombre. La voz no era normal. Sonaba como si varias voces hablaran al mismo tiempo. El ruido despertó a su familia. Su esposa salió del cuarto y sus hijos la siguieron asustados. Saúl solo señaló la ventana. Cuando todos miraron, el miedo se volvió real. La bola de fuego golpeó otra vez, y el vidrio crujió. Saúl reaccionó y dijo que se fueran de inmediato. Salieron de la casa sin detenerse. Afuera el aire era frío, pero detrás de ellos la casa seguía iluminada por esa luz. Corrieron por la calle de tierra en medio de un silencio extraño. Entonces comenzaron los susurros. Se escuchaban alrededor como si algo los siguiera. Voces que decían que no podían escapar, que ya habían sido vistos. Saúl apretó la mano de su hijo y corrió hasta la casa de su tío Laurentino. Golpeó la puerta con desesperación y Laurentino abrió de inmediato, como si los estuviera esperando. Los hizo pasar y cerró la puerta con fuerza. Colocó una cruz hecha con ramas y comenzó a murmurar palabras en voz baja. No pasó mucho tiempo antes de que los golpes comenzaran otra vez, ahora en el techo, en las paredes y en la puerta. La casa parecía estremecerse. Los silbidos se metían por todos lados. Sus hijos temblaban, su esposa lloraba en silencio, y Saúl apenas podía entender lo que estaba pasando. Laurentino les dijo que ya estaban marcados. Explicó que su padre había tenido problemas con esas cosas años atrás, que una de esas luces lo siguió, y que su abuela logró protegerlo, pero que eso no borraba la deuda, solo la retrasaba. Los ruidos continuaron toda la noche. Nadie pudo dormir. Al amanecer, todo se detuvo de golpe. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Laurentino dijo que no se habían ido, que solo estaban esperando. Saúl sentía un peso extraño en el cuerpo, como si algo se hubiera quedado con él. Su tío le dijo que necesitaba una limpia y que solo una persona podía ayudarlo. Horas después fueron con doña Carmela, una mujer que los recibió sin sorpresa. Durante la limpia utilizó un huevo y algunas hierbas. Cuando rompió el huevo en un vaso, el contenido era completamente oscuro. Dijo que la marca era profunda y que sí podía quitarse, pero no ahí. Tenían que ir al cerro, al lugar donde todo había comenzado. Afuera, el viento empezó a soplar como si algo ya estuviera esperando. Subieron al cerro al atardecer. El camino era seco y silencioso. Saúl sentía que algo lo llamaba. Doña Carmela se detuvo en un punto y dijo que ahí era. El aire se volvió pesado y comenzó a decir palabras en voz baja. De pronto, el viento se detuvo por completo. Entonces apareció una luz a lo lejos. Luego otra y otra más. 3 en total. Bajaban lentamente hasta rodearlos. De pronto, las luces cambiaron y frente a ellos aparecieron 3 mujeres de aspecto envejecido, con miradas inquietantes. Una de ellas dijo que la deuda seguía.
Saúl preguntó cuál deuda y ellas respondieron que su padre había tomado algo que no le pertenecía y había destruido algo importante para ellas. Dijeron que para ellas el tiempo no importaba y que aunque su padre ya no estaba, la deuda seguía en su sangre. Ahora le correspondía a él. Saúl intentó negarse, pero las figuras avanzaron. En ese momento, Laurentino dio un paso al frente y dijo que él se quedaba. Saúl intentó detenerlo, pero su tío explicó que todo había comenzado con ellos y que alguien debía hacerse cargo. Las figuras guardaron silencio unos segundos y luego aceptaron. El viento regresó con fuerza y las luces envolvieron a Laurentino. Lo último que hizo fue gritarle a Saúl que se fuera. Después, desapareció. El silencio volvió de golpe. Laurentino ya no estaba. Días después encontraron su ropa en un mezquite en el cerro, junto con mechones de cabello blanco. No había más. En el pueblo nadie necesitó explicación. Saúl regresó a la ciudad, pero nunca volvió a ser el mismo. Cada año vuelve al cerro en la misma fecha, y al caer la noche, observa las luces. Siempre aparecen 3 brillantes y una más tenue. Esa última no se mueve igual, se queda atrás, como si no pudiera irse, como si aún siguiera ahí. Desde entonces, Saúl entendió algo que no puede olvidar. Las deudas no desaparecen, solo cambian de lugar. Y hay cosas que cuando te encuentran, ya no te sueltan.